Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy genial, por favor, si pueden graben o si no después véanlo otra vez en YouTube porque hoy va a explotar esto. Vamos a hablar de un tema muy conocido, el colesterol, famoso, ay, tu colesterol está alto, esto, lo otro. Bueno, hoy vamos a hablar del colesterol, culpable o inocente. Tenemos esta placa que nos dice cuánto sigue. El colesterol lleva muchos años en boca de la gente. No puedo comer esto o lo otro porque tengo alto el colesterol. Es una frase muy habitual y se le ha culpado de ser causante de las enfermedades cardiovasculares. Se decía que los niveles bajos del llamado colesterol malo o LDL era la mejor forma de reducir el riesgo de cardiovascular y que esto se lograba reduciendo el consumo de ácidos grasos saturados y aumentando los mono o poliinsaturados. Investigaciones científicas contradicen estas afirmaciones. Y quien nos trae este tema es el licenciado Hugo Cortázar. Él es nutricionista, coaching psiconutricional, antropometrista, posgrado en psicología deportiva. Y esto, ya les aviso, va a cambiar mucho y muchos van a dudar. Eso es lo que queremos hacer acá, consultar, no quedarnos en lo de siempre y estar a la vanguardia y estar al tanto de todas las nuevos descubrimientos y cómo está nuestra vida y cómo tenemos que controlarnos y todo eso. Pero quien nos va a hablar de esto es nuestro invitado, el licenciado Hugo Cortázar. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al programa. Hola, Vivi, ¿cómo estamos? En este programa hoy vamos a romper paradigmas. Ahí está. Es lo que nos enseñaron hace 10, 15 años atrás con lo que es las nuevas investigaciones científicas, la nueva bibliografía que hay. Y aparte de eso, justamente después del COVID, como estamos hablando en el corte, hay nueva investigación que explica lo del colesterol y del paradigma con el triglicérido y todo eso. Claro, pero vamos a hablar esto durante el programa, pero ya ahora de entrada, un adelanto. ¿El colesterol, entonces, tener colesterol alto no es tan malo? Yo siempre le digo a mis pacientes que el colesterol alto para mí no me marca nada si es que yo no tengo como info triglicéridos, balance de HDL versus colesterol, una proporción de 2:1. Dentro de eso también tener en cuenta si la persona tiene sobrepeso o no, perímetro de cintura mayor a 90 en la mujer y mayor a 100 en el hombre. Aparte de eso, si la persona tiene o no resistencia a la insulina, o sea, hay varios valores que hay que mirar en un análisis para tener como info a ver si nos va a ayudar o no el colesterol. Claro. El colesterol para más, o sea, aparte de todo lo que estaba explicando, sirve en la mujer y en el hombre para la formación de hormonas. O sea, en el hombre para la formación de testosterona y en la mujer para la formación de hormonas femeninas, estradiol, progesterona, prolactina. O sea, el colesterol también se produce en el hígado, ¿verdad? Entonces no es solamente aportado por lo que es la alimentación, ¿verdad? Mucha gente piensa que solamente de la alimentación uno obtiene el colesterol y también el hígado procesa y produce el colesterol para la formación de hormonas. Ya, o sea... Ay, ya me ponen el cartel de corte, yo quiero seguir hablando esto. Bueno, hacemos un corte, o sea, ¿qué? Hacemos un corte y a la vuelta vamos a seguir descubriendo esto. Me huele que no es tan malo el colesterol, pero vamos a investigarlo a la vuelta del corte. Seguimos con nuestro tema, el colesterol, culpable o inocente. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, escuchamos siempre que era re culpable y ahora vamos a ver, hay casos que sí, hay casos que no, ¿verdad, licenciado? De lo que te está diciendo en el corte justamente, Vivi, o sea, yo lo que analizo en un paciente es, bueno, tener el colesterol alto, pero si por ejemplo una persona que el triglicérido tiene bajo, no tiene hígado graso, la persona no tiene la insulina alta en sangre, no tiene sobrepeso, si es mujer la cintura tiene por debajo de 90, no es un factor de riesgo. Como te estaba explicando en el corte, a veces el cuerpo
aumenta el colesterol en una mujer cuando, por ejemplo, se está acercando a la menopausia para la formación de hormonas, ¿verdad? Pero a lo mejor esa persona no está con sobrepeso y todos sus valores están bien, su HDL está en un buen rango, la persona come grasas buenas, aguacate, aceite de coco, o sea, tiene una alimentación buena. Yeah. Bueno, y de eso vamos a ir entendiendo un poco más acá, pero ¿qué te parece si vemos este material que nos explica qué es el colesterol? Adelante. ¿Qué es el colesterol? Es una molécula, un lípido esencial en nuestra vida. Es la base fundamental para sintetizar las hormonas sexuales, la vitamina D y el cortisol. Es un compuesto clave para la bilis que nos ayuda a digerir las grasas para el correcto funcionamiento cerebral y cumple funciones importantes en la membrana plasmática. Lo genera fundamentalmente el hígado y en menor proporción ingresa a través de lo que comemos. Eso es lo que le estaba explicando en el corte, pero ¿cuál es el tema que hay que tener también ahí en cuenta, ¿verdad? El colesterol alto en una persona, en el hombre, por ejemplo, te ayuda a la formación de testosterona. Muchos hombres justamente tienen la testosterona baja porque tienen una alimentación incorrecta y tienen una dieta, vamos a decirle, más inflamatoria. Aparte de eso, muchas personas que tienen el colesterol bajo tienen una poca producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol en cierta medida es bueno, es como una defensa del cuerpo para el estrés. Ahora, claro, cuando el cuerpo ya no puede producir el cortisol, es donde el cuerpo se ve sobrepasado en lo que es la parte del estrés, el descanso, el insomnio y todas esas cuestiones. Aparte de eso, cuando un cuerpo está muy estresado y el colesterol no es el correcto o el cuerpo ya no puede producir esa hormona, también el cuerpo puede elevar la glicemia porque es un glucocorticoide, ¿verdad? Y también las hormonas sexuales en la mujer, como la prolactina, el estrógeno, el estradiol, son formados a partir del colesterol. Entonces, una dieta deficiente en grasas buenas hace de que el colesterol se vea mermado, ¿verdad? Claro. Porque antes el colesterol tenía que tener 200, creo que es 200 el rango básico. No sé, 205, 210, Dios mío, ya te desesperás todo porque te iba a un ataque al corazón. Era lo que pensábamos, ¿verdad? Bueno, ahora estamos viendo que no, nos está explicando el licenciado todo esto. Pero tiene que ver también mucho con la alimentación, que también ya lo dijo, y tenemos este material que habla de la alimentación en la actualidad. A ver. La alimentación en la actualidad. En la mayoría de los casos, el 53% de la dieta diaria son carbohidratos, la mayor parte refinados y de ellos un 16% en forma de azúcar. El 15% es proteína, el 32% es grasa, de la cual el 60% son saturadas, 30% de tipo omega 6 que son proinflamatorias y solo un 20% son ingeridas en forma de omega 9 y omega 3, que son más saludables y disminuyen el nivel de inflamación y, por lo tanto, protegen el sistema circulatorio y nervioso. En lo que es la parte de nuestra alimentación, como vos me habías invitado en otros programas, sí, la alimentación del paraguayo es altamente rica en carbohidratos, rosquita, palito, todo lo que sea harina, sí, y todo lo que genera una elevación o unos picos grandes de insulina en el cuerpo, hace de que la persona pueda elevar el triglicérido. Y el triglicérido, o sea, la mayoría de los casos de las personas que tienen un hígado graso, que tienen una alimentación, como estamos explicando, alta en carbohidratos, en harina, rosquita, palito, el caso de, no sé, arroz, tallarín, por la alimentación del paraguayo es guiso, o sea, sí, cuando vos elevás los triglicéridos, pues lo que vos tenés mayor probabilidad de tener ataque cardíaco, ACV, infarto y todo eso. Y aparte de eso, dentro de eso, la alimentación del paraguayo es baja en aguacate, en frutos secos, sí, o sea, el paraguayo no come mariscos, no come salmón. Es cierto, es más caro luego comprar en Latinoamérica, sí, que comprar en Europa esos tipos de alimentos, ¿verdad? Entonces ahí esa desproporción entre el omega 3 y el omega 6 hace de que la persona tenga más inflamación. Y también había explicado una cierta cantidad de veces en redes sociales la alimentación también de lo que reciben nuestras vacas. Por ejemplo, una vaca que se crió en el Chaco y comió pastura tiene un balance ideal entre omega 3, omega 6 y omega 9. Pero un animal que se alimentó en confinamiento con maíz o con afrecho de arroz tiene una proporción más alta en omega 6 y omega 9. Entonces también la grasa
¿De dónde? Del animal o de la vaca, depende mucho de la alimentación que tuvo ese animal. Y tened en cuenta que la mayoría de los animales hoy en día en lo que es Paraguay, a la gallina, a lo que es el chancho, se le alimenta de maíz, ¿verdad? Claro. Ya más por el lado de la oveja, lo que suelen comer más pastura o están más criados a campo. Y las vacas también, ¿verdad? Las vacas criadas en el campo, en lo que sería Chaco, Sí. por ejemplo, es más pastura, ¿verdad? Sí. Pero lo que es región oriental ya es más balanceado. Mira, ¿Entendés? también ¿Por lo qué hago. cambia eso? Porque, ¿qué pasa? La pastura que tiene, por ejemplo, la región oriental versus la occidental, en el Chaco tenés unas pasturas que son más ricas en proteína, tiene más sal, entonces el animal levanta más rápido peso. Y cuando el animal levanta más rápido peso, tipo uno necesita meterle balanceado. Claro, claro. Entonces el balanceado es lo que genera más el omega 6 y el omega 9 por la alimentación del animal. O sea, hasta eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta todo eso, decimos, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Dónde voy a encontrar una proteína que yo pienso que es buena y que al final, no sé, está alimentado de otra manera que no es tan buena? La parte buena que nosotros tenemos en Paraguay es que tipo la alimentación del animal todavía en ciertas regiones del país es más natural que lo que es en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Si nosotros miramos los carbohidratos que son más inflamatorios, son todos los que son procesados, las galletitas de avena, todos los que son empaquetados, estos cafés que vienen en cápsula, que tienen jarabe de glucosa, todo eso levanta el triglicérido, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta la alimentación que tiene hoy día, bueno, el paraguayo es mucho más sedentario que antes. Entonces cuando vos tenés el colesterol bajo, sos más sedentario, ya no haces algún deporte de contacto como antes la gente jugaba fútbol, hacía rugby, hacía famoso a las criaturas, antes se les llevaba el taekwondo, ¿verdad? Sí, Cuando vos no tenés un deporte de contacto, la testosterona también baja. Entonces hay que tener en cuenta, aparte de la alimentación, también el estilo de vida, ¿verdad? Las criaturas hoy día, no solo su alimentación, todo lo que le damos a la criatura para llevar al colegio es empaquetado. Cierto. Galletitas, ¿verdad? Sí, Y todo eso son sí. ricos en jarabe, en glucosa y eso levanta los triglicéridos. Entonces de ahí todo hay que partir en la alimentación de que es mucho más inflamatoria que antes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque es muy difícil alimentarnos naturalmente o lo más sano posible. Es posible, ¿verdad? Pero es muy difícil en el día a día. O sea, una mamá se tiene que levantar no sé a qué hora a prepararle, a cortarle la fruta para que el niño lleve al colegio o prepararle un sándwichito, pero también qué le pones al sándwich. O sea, no hay nada así que vos puedas decir, bueno, esta es una merienda saludable y lo puedo hacer rápido. Si vos mirás, por ejemplo, la alimentación en Paraguay en lo que son las zonas rurales, que por ejemplo la gallina casera, el puchero, eso no está mal, ¿verdad? Porque es un animal, es proteína, es grasa. Claro. Lo que le acompaña al puchero, lo que le acompaña a la gallina casera, lo que hace que vos sea, o sea, que sea una alimentación inflamatoria. Por ejemplo, vos le acompañás a un alimento que sea muy rico en grasa, vos le acompañás con mandioca y ahí vos generás la insulina. Si vamos a lo que es la parte de la alimentación de los chicos, en lo que es el tema del colegio, sí yo veo hoy en la mayoría de los colegios que tienen doble escolaridad, tienen ya opciones saludables, tienen fruta, tienen yogur y cosas un poquitito menos industrializadas en lo que son las cantinas de lo que era antes, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre justamente, hoy había atendido en el consultorio pacientes, ¿verdad? Que eran así de 13, 14 años y siempre le digo, bueno, si vas a elegir entre empanada que es frita o un sándwichito, andate al tema del sándwichito, ¿verdad? Si vas a irte al lado de lo que es yogur natural o con grasa, podés consumir el yogur entero. Ahora, ¿cuál es el tema con el tema de los yogures? Que muchos niños ahora están teniendo intolerancia a la lactosa. Entonces hay que tener en cuenta también las intolerancias individuales de los chicos, ¿verdad? ¿Por qué tiene intolerancia a la lactosa ahora? ¿Es por culpa de la alimentación de los padres y de todo? Porque antes no había eso. Tengo una anécdota corta para contarte. Sí. Yo tengo una paciente de 84 años que tiene cáncer. Y ella, por ejemplo, la señora de San Pedro, ella siempre toma leche que ahí en su granjita se ordeña de su vaca. Ella no tiene intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es la diferencia? Está consumiendo la leche con Natural. la natural, con la grasa, con las vitaminas D, está consumiendo con la grasita. Vos agarrás y te tomás una leche que hoy viene en tetra Sí. y realmente no es leche. Se le quita la grasa, se le quita la lactosa y se le fortifica a la leche. Entonces, ¿qué pasa? Las personas van teniendo intolerancia por la industrialización del alimento. O sea, esa señora, ¿por qué no tiene intolerancia a los 84 años y por qué una criatura sí tiene? Pero la criatura no estaba tomando la leche entera que se ordeñó de la vaca y que es natural y que no es pasteurizada. Entonces, volviendo a lo natural, a lo que era de antes, es lo que hace que las personas tengan inmunidad o que tengan intolerancia.
Pero si es por eso, todos tendríamos que tener intolerancia, porque ya desde que yo me acuerdo ya la leche vienen, y yo soy grande, ¿verdad? O sea, pero ponete a pensar en tu barrio, ¿hace cuánto vos no le escuchamos al lechero ese que pasa con la camioneta? Bueno, yo llegué a escucharle en mi barrio hace 20 años atrás, pero hoy casi ya no existen, ¿verdad? Sí. En la zona del interior sí escuchás todavía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando te vas a comprar una leche pasteurizada, deslactosada, vos mirás y esa leche es marrón. No, es una leche. Entonces ahí es donde tienen las intolerancias, donde tienen las alergias, donde las inmunoglobulinas le salen positivas a los chicos. O sea, ya no estamos más consumiendo alimentos naturales. Por ejemplo, el queso paraguay es buenísimo, ¿verdad? Ahora vos te vas a comprar un queso de mozzarella en el súper y ya no sabes si es de verdad queso. Claro. Y ahí es donde llegamos al tema de las inflamaciones, al tema de las alergias, los triglicéridos elevados, el procesamiento, hasta los cafés tienen jarabe de glucosa. Creo que en un programa que vos me habías invitado también había hablado de las hamburguesas, sí, que vos mirás y en los ingredientes dice jarabe de glucosa o azúcar invertido, y ahí vos vas a decir, ¿por qué le está poniendo azúcar a la hamburguesa? Y eso te levanta los triglicéridos. Y ahora que decís, eso de los cafés en cápsula que está tan de moda, todos tienen la mayoría, el café, el que dice café negro no, el que dice café cortado, café con leche, que es lo que todo el mundo... Eso todito tiene la mayoría jarabe de glucosa y eso te eleva los triglicéridos, y ahí esa desproporción entre tu triglicérido y tu colesterol es lo que hace que las personas, amén de la vacuna también del COVID, que ahora hay más casos de muerte súbita, ¿verdad? Entonces si vos mirás la alimentación que es baja en pescado, baja en omega 3, dentro de eso los triglicéridos en la sangre, la mayoría de los pacientes están más elevados que su colesterol y su alimentación ya no es tan natural. La persona es sedentaria y empiezan los desbalances en un análisis de sangre. Espera que me quedé colgada con el tema, ¿qué tiene que ver la vacuna del COVID? Yo tengo muchos casos de pacientes que tienen 20, 25 años y tienen, por ejemplo, su dímero D, su fibrinógeno fuera de rango. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene hoy muy espesa la sangre, tiene mayor riesgo de tener un infarto, un ACV o algún problema que tenga que ver de, vamos a decirle, de rango más hematológico. ¿Y qué tiene que ver la vacuna con eso? Y hoy, de lo que es la mayoría de la gente que veo que tuvieron más de 2 dosis, en lo que es análisis, de lo que yo veo por lo menos en consultorio, veo que tienen problemas que antes, o sea, tengo pacientes que se le están anticoagulando con menos de 30 años. Y eso, por ejemplo, subió mucho en lo que es post pandemia, post COVID o post vacunación. Yo antes, por ejemplo, tengo más de 10 años de ejercicio en la profesión y yo no tenía pacientes que se le tenía que anticoagular fuera lo que era antes a la pandemia. Licenciado, con lo que vos estás diciendo, mucha gente no va a querer vacunarse contra el COVID. No, yo no hablo de que la vacuna sea mala, pero hay personas que se le despertó patologías, ¿verdad? Obvio, ya tiene una carga genética. A lo mejor iban a tener luego, claro, no podés saber. No se puede saber, pero hay información sobre eso, sobre todo en Brasil, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también las patologías de base que tiene una persona. Y el tema de lo que es la coagulación de la sangre de la persona, ahí también viene justamente fibrinógeno, dímero D, lipoproteína A y B, homocisteína. Esos son factores de riesgo justamente para que una persona pueda tener problemas cardiovasculares, no solo el colesterol. Y hoy día la mayoría ya no mira homocisteína, lipoproteína A y B, no mira fibrinógeno, dímero D. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, algunas que se vacunaron, otras que no, que tienen espesa la sangre o tienen sus glóbulos rojos muy aumentados. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Nuestro tema, colesterol, culpable o inocente. Tenemos este otro material, adelante por favor. La adicción blanca. El consumo de dulces produce lo que llamamos adicción blanca. El proceso que comienza consumiendo dulces se convierte en un círculo vicioso que con el tiempo puede generar enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, diabetes e incluso Alzheimer, si el proceso inflamatorio no disminuye. Dentro de lo que sea la parte del procesamiento de alimentos, lo que estamos hablando,
En muchos países la diabetes tipo 3 es considerada el Alzheimer, ¿verdad? Dentro de eso, la parte de lo que es inflamación de la persona, hay que tener en cuenta muchas cuestiones como justamente insulina, cómo está en sangre. Si la persona tiene la insulina por encima de 10, hay proceso inflamatorio, proteína C reactiva. ¿Qué tal está en sangre la proteína C reactiva? Obvio que dentro de lo que es la parte inflamatoria o lo que sea proteína C reactiva o lo que sea la insulina, hay que tener en cuenta el estilo de vida de la persona. Ahora, si come muchos procesados, si tiene hígado graso, si hace deporte, si es muy sedentaria. Todo lo que es la parte inflamatoria hoy en día va mucho de la alimentación, alimentos procesados y justamente los desbalances de lo que es lípidos en sangre. Hoy sobre todo lo que es la parte de las criaturas o lo que llevan al recreo es lo que hace de que tengan esa adicción a la harina, al trigo. Hoy en día esa es la adicción blanca, no es solamente azúcar, ¿verdad? No es solamente azúcar, todo lo que sea blanco, harina, almidones, harina de trigo. O sea, la gente tiene en cuenta de que justamente habían estudios que habían salido en ratas de que se le daba cocaína y se le daba azúcar y la rata prefería el azúcar. Entonces, todo lo que sea blanco, harina, trigo, azúcar, genera mucha adicción, pero también en lo que es la alimentación genera secreción de dopamina. Por eso a veces una persona está medio triste, está medio depre, busca algo dulce, come, le da un chispazo de dopamina, se siente bien y después le da el bajón media hora después. Claro. Y ahí es donde hace el pico de insulina en sangre el páncreas. Y además, licenciado, esta adicción es tan real que cualquier persona que alguna vez hizo algún tipo de dieta o tuvo por recomendación médica, dejar de consumir azúcar y harinas, ahí uno se da cuenta de que primero podés vivir sin azúcar y harinas. Sí. ¿Verdad? Que te sentís súper bien y te baja la ansiedad. Te baja la ansiedad. El cansancio. Después, cuando se hace eso, vos ves de repente un pan, una pizza, una cosa que antes te daba agua en la boca y después te pasa y ya no. Es como que veas un cartón. Después caemos otra vez, ¿verdad? Claro. Y esa es la adicción. Yo, por ejemplo, hoy, justamente del tema de lo que es intestinal, tengo muchísimos pacientes que a lo mejor no es celíaco, pero tiene intolerancia al trigo. Come y me dice, me hincha, me da gases, me cae pesado, tengo acidez. Y justamente el tema de la adicción, hay mucha gente que come, se siente mal, pero así como vos decís, tipo, vuelve a caer. Claro, claro. Y la adicción a lo que es blanco, yo justamente le digo, alimentos que tienen harina, trigo, gluten, son mucho más inflamatorios que, por ejemplo, comerte una pizza que tenga harina de arroz. Será un veneno blanco, pero te da un poquito menos de adicción que lo que es con trigo o con gluten. Aparte de la adicción, hay que tener en cuenta la inflamación. Todo lo que sea trigo o gluten genera una inflamación intestinal y esa inflamación hace que la persona, justamente al intestino se le considera el segundo cerebro. Sí. Cuando una persona tiene una inflamación está más cansada, más letárgica, más depre, con menos foco mental, con menos concentración. Entonces todo lo que genera inflamación, yo siempre le digo al paciente, trata de evitar lo que te inflame a nivel gástrico, lo que te dé acidez, lo que te dé gases, lo que te hinche, porque siempre eso hace que una persona esté un poco más depre, vamos a decirle. Claro. Aunque no sea una persona depresiva, tipo está más cansada, se concentra menos en la oficina. Y busca comida para satisfacer y para llenar ese hueco o ese malestar, ¿verdad? Ese malestar emocional. Exactamente. La parte emocional tiene mucho que ver con el tema de los alimentos. A nivel subconsciente uno siempre fija anclajes con ciertos alimentos. Increíble es, increíble. Bueno, y tenemos este otro material que habla de lo importante no es que los alimentos tengan o no colesterol, dice. Vamos a ver, por favor. Lo importante no es que los alimentos tengan o no colesterol, sino que tengan grasas saturadas. Y aquí podemos tener un problema, porque en algunos casos las etiquetas de los productos dicen el porcentaje de grasa, pero no cuánta es saturada, monoinsaturada o poliinsaturada. O se incluye la información, pero los consumidores no prestan atención. La visión convencional dice que las grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol, haciendo que las arterias se bloqueen y aumente el riesgo de un ataque cardíaco o ACV. Pero científicos argumentan que las grasas saturadas no son el problema, sino que es la condición de inflamación crónica en el organismo.
Si vas a mirar, vas a tener en cuenta la parte de lo que es la grasa saturada. Vos comés un asado y tenés grasa saturada. Pero esa es una grasa saturada de un alimento no procesado. Ahora si vos comés, ponerle algún chocolatito que tiene trigo, gluten, tiene un poco de lactosa y mirás si su grasa dice saturada e hidrogenada, es diferente. Porque ese proceso de hidrogenar la grasa hace de que sea una grasa más inflamatoria que esa grasa saturada del asado. Entonces ahí son dos grasas entre comillas saturadas, pero una ya es procesada y el otro no. Entonces, y siempre hay que elegir lo que sea menos procesado, ¿verdad? Lo menos procesado, lo más natural. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, tenés ansiedad, estás por menstruar, estás hinchada, querés un dulcecito, busca un chocolate que sea al 80%, que sea 80% cacao y que vos veas en su tabla nutricional que diga sin gluten, sin trigo. Porque ¿qué pasa? Ese chocolate al 80% te va a dar ese chispazo de dopamina que vos necesitas. Aparte del cacao, cacao es un buen antioxidante, sí, pero no es lo mismo que un chocolate que tiene grasa hidrogenada, que tiene lactosa, que tiene trigo, que tiene gluten y que te va a costar el famoso comer y parar de comer. Sí, sí. Porque el chocolate al 80% comes 1, 2, 3 cuadraditos y después ya no querés más. Es un chocolate bastante amargo, entonces no te da esa adicción de que querés terminar la tableta. Sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta también, de que vos puedas comer y parar de comer. Ese es el tema, porque cuando abrimos, hay algo en la mente que cuando vos abrís un paquete parece que tenés que terminar de comer eso. Pero no son todas las marcas. Yo siempre le digo eso a los pacientes, tener en cuenta que sea lo menos procesado, lo que menos te inflame gástricamente y lo que vos puedas comer y parar de comer. Claro. No vamos a decir la marca, pero hay una marca nacional que tiene el chocolate con, no sé, 70%, 80% de cacao. ¿Ese es recomendable? Es recomendable. Ya. Yo le digo a las personas que, obvio, si vos agarrás y vas a comparar eso con un chocolate procesado, elegí eso. Ahora, si vas a tener en cuenta entre un dulcecito que tiene trigo, gluten, lactosa, te inflama y que vos necesitas liquidar el paquete, elegí el otro. Una galletita. Claro, elegí el chocolate amargo que vos comes 2, 3 cuadraditos, te tomas un expreso, un cafecito y después vos podés parar. Ya. Y también hay que tener en cuenta los edulcorantes que tienen. Hay edulcorantes que son más adictivos que otros. Es que también dicen que ya no hay que usar edulcorantes. Para mí, yo siempre lo que le recomiendo al paciente es que sea 100% stevia o KG, porque el resto de los edulcorantes comerciales son químicos. Son químicos, tienen mucho sodio y aparte de eso también dañan tu microbiota, vamos a decirle tu intestino. Claro. Es increíble cómo se va descubriendo a medida que pasa el tiempo. Porque antes era edulcorante, sí, no, dejar el azúcar porque no sé qué, la muerte blanca, no sé qué historia. Y después, edulcorante. Pero ¿qué pasa si desde el niño se le da edulcorante? Vos tenés un promedio de vida de 70 años, en medio de eso ya te intoxicaste con tanto edulcorante. Hay mucha gente que el edulcorante le pone a chorro, no que le pone 2, 3 gotitas, ¿verdad? Pero hay edulcorantes que endulzan más que otros, por ejemplo, ¿verdad? Y hay algunos que tienen un sabor metálico y hay otros que son más agradables. Bueno, depende del paladar de cada uno, pero al final no hay ni uno que, a no ser que sea el natural 100% KG. Dentro de lo que sea lo menos procesado, el KG es lo más natural que tenemos, al menos en el país. Y entre un edulcorante que no sea KG y una cucharada de azúcar, ¿qué es mejor? Depende de qué vas a tener en cuenta. Si vas a mirar las calorías, te vas a ir por el edulcorante. Si vas a ir por la microbiota, capaz te vaya al azúcar. Si te vas a ir por la salud. Si te vas a ir por la salud, yo personalmente, si vos me decís si quitamos el lado del KG, entre edulcorante le voy a recetar, si tenés acesulfame de potasio y sacarina, le voy a decir usa la sucralosa o el eritritol, que va a ser lo que no va a tener prácticamente caloría o azúcar y no te va a generar un pico muy alto de insulina como el azúcar. Sí. Aparte también hay que tener en cuenta que hoy las personas que se acostumbraron con muchos años de consumo de edulcorante, hoy te consume fruta y el sabor de la fructosa ya no le es dulce. Entonces también el paladar se va adaptando al dulzor y eso hace de que si vos antes estuviste muchos años consumiendo edulcorante, una cucharada de azúcar ya no te va a saciar. Sí. En cuanto al dulzor que vos buscas. Pero todo se puede, es increíble como cuando uno se decide, uno puede cambiar su estilo de vida, no pensando, ay, tengo que adelgazar o tal cosa, sino ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para mí, para mi salud? Bienestar. Para mi bienestar. Se puede. O sea, yo gracias a este programa, y esto un Aprendiste paréntesis, gracias a este programa yo dejé de fumar
dejé de consumir gaseosas y dejé el azúcar o sea, el azúcar sí, en una torta que tiene azúcar sí, pero de Directamente. servirme y edulcorante. Yo tomo el café negro, tomo té sin nada. Y es delicioso y se siente el sabor. Pero logré eso porque dije, bueno, me hace mal y me voy a acostumbrar a que me guste. Pero te llegó por la conciencia. Claro. Y ese tema de la conciencia es lo que le cuesta más al paraguayo. Sí. Porque mira más la estética y yo siempre le digo, hace que primero llegue la salud, porque una vez que está instalada la salud, tipo después de 2-3 meses, hacer dieta, entrenar, cambiar tus hábitos, dormir bien, al final recién viene la estética y que vos te veas bien y que el pantalón afloje un poco. Eso mismo, yo le sigo a 2 o 3 gurúes de la alimentación y de todo a nivel internacional y uno de ellos decía justamente eso, ¿verdad? De que no es, uno quiere adelgazar, quiere estar bien, quiere tener músculos, querés estar bien, pero no vayas a pesarte, porque ese peso que bajás no tiene nada que ver, esos kilos que bajás no tienen nada que ver con la salud. Entrená, comer natural, comer lo más sano posible, dormir lo suficiente y vas a ver cómo vas a bajar de peso y vas a ver cómo vas a estar mejor. Decía, ¿qué es lo que decís? Es que yo siempre lo que le explico a los pacientes es ponerle, vos tenés hoy 70 kilos, un decir, y tenés 40% de grasa y 20% de masa muscular. Pudo pasar 6 meses que vos entrenás, seguís teniendo los mismos 70 kilos, pero ya tenés ponerle 35% de masa muscular y tu porcentaje de grasa ya bajó. Entonces, seguís con el mismo peso, pero te ves diferente. Claro. Y en un análisis laboratorial, tus lípidos en sangre y todos los factores inflamatorios bajaron. Así. Entonces, no es una cuestión de peso, es una cuestión de salud. Sí. Bueno, tenemos que hacer otro cortecito, pero entre paréntesis nomás, qué buena esa ley que ahora del etiquetado, que ahora cuando vas a comprar algo así gigante está... El etiquetado. Exceso de grasa, exceso de sodio, comprar lo mismo, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabes que no vas a comer tanto. Bueno, hacemos un corte. Hacemos un corte. Volvemos ya. Muy bien, estamos de vuelta y con nuestro invitado, el licenciado Hugo Cortázar, nutricionista, coaching psiconutricional, antropometrista, tiene un posgrado en psicología deportiva, está con nosotros aquí hablando del tema de colesterol, si es culpable o inocente. Estamos en pleno juicio todavía, no sabemos si es culpable o inocente, pero más o menos ya estamos entendiendo mejor el tema. Pero el licenciado habló muchísimo de inflamación, entonces queríamos ver en este material qué es la inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación no es un proceso complejo. Se trata de una reacción natural del cuerpo ante invasores extraños como bacterias, toxinas o virus. Si se expone de forma crónica al organismo a toxinas o alimentos que no está preparado para procesar, se produce una inflamación crónica en la que se liberan corticoides, que son causa directa de los trastornos metabólicos relacionados con una gran cantidad de enfermedades, como obesidad refractaria, acumulación de grasa en las arterias y el corazón, ataques cardíacos, hipertensión arterial y ACV. Referente a la inflamación siempre empieza a nivel gástrico. Hay proteínas como el gluten que podemos tener en la harina de trigo, en la palito, rosquita, el pan Felipe, que genera una permeabilidad intestinal. Esa permeabilidad intestinal hace que vos tengas gases, que tengas mala absorción de vitaminas, que la persona se engripe fácil, que esté un poco más triste, que toda esa producción de serotonina y dopamina que se suele dar a nivel gástrico o a nivel intestinal más bien, hace de que la persona tenga también esa mala concentración, que le cuesta más concentrarse a leer. Y cuando una persona tiene inflamación, también se puede ver en un análisis a través de proteína C reactiva, insulina, y todo lo que es la parte de inflamación tiene que ver también con dolores articulares, molestias gástricas, gases, dispepsia,
Hoy está muy de moda el tema de colon irritable, que hay personas que tienen periodos de estreñimiento con periodos de diarrea. Y todo lo que es la parte de la inflamación empieza a nivel gástrico, pero después se empieza a manifestar como alguna alergia, alguna sinusitis. Hay personas que hoy en día con el tema de lo que es la parte inflamatoria no se dan cuenta y tipo está de por vida con algún antialérgico, algún fexofenidato, porque a la mañana amanece con constipación, la parte nasal y todo eso, ¿verdad? Y todo lo que es la parte inflamatoria para mí empieza a nivel gástrico, ¿verdad? Y yo siempre le explico al paciente de que hay que quitar los alimentos que le suelen inflamar, que de persona a persona puede variar, puede ser lactosa, puede ser trigo, gluten, algunos casos de algunas harinas, en algunos casos maní, hay personas que le da alergia a chocolate o mantequilla de almendra o cosas así, ¿verdad? Sí. Y todo lo que genera inflamación para mí va con la parte gástrica viva. Claro. Ahora, ¿cómo una persona se da cuenta que tiene inflamación? Normalmente, ¿Por los síntomas, por todo eso que estás describiendo? Normalmente cuando una persona tiene inflamación empieza con la parte gástrica, no se va bien de cuerpo, tiene acidez, come, ponele un asado, ya no se le asienta bien, la digestión no está buena, a veces tiene mal aliento, eructos. Aparte de eso, la persona a veces tiene dolores articulares, se le hincha las manos, los pies, retiene líquido y dentro de eso empieza a engriparse más fácilmente, la inmunidad está más disminuida. O como expliqué, el tema de la parte de alergia. También a veces hay casos de colon irritable, no se va bien de cuerpo, después tiene 2-3 días de diarrea. O sea, la parte de deposiciones también. Licenciado, el tener gases e incluso estas diarreas explosivas que se llaman, eso indica que uno está mal, ¿verdad? No es normal eso, no sería lo habitual, lo normal y lo bueno. Hoy lo que está muy de moda es el SIBO, que muchas personas tienen aumentos de bacterias, vamos a decirlo a nivel intestinal, para explicar de una forma un poco más fácil, ¿verdad? Y yo normalmente lo que hago con estos pacientes es le quito alimentos como gluten, trigo, lactosa, le desparasito, se puede usar casos como albendazol, ivermectina. Se puede hacer también un trabajo en conjunto con el gastroenterólogo. Aparte de eso, también le suelo dar suplementos como aloe, glutamina o cosas que le repare la parte de la mucosa gástrica. Uso temporalmente enzimas digestivas hasta que esa parte gástrica se reponga. Y quito algunos alimentos que normalmente en la mayoría de las personas suelen generar inflamación. Normalmente lo que es más fácil es quitar trigo, gluten, lactosa y también en algunos casos incluso fruta, porque la fructosa genera gases o ponerle ahí, personas suelen consumir banana y le da gases. Y la fructosa cuando tiene mucho, o sea, cierta fruta cuando es muy dulce da más, porque la mayoría de las bacterias intestinales fermentan con la fructosa o con la sacarosa o con el exceso de dulce. En el caso de las bananas, no es aconsejable comer muy maduras, ¿verdad? Porque ahí tienen más azúcar. Cuando está más madura, tiene más azúcar. Y cuando tiene más azúcar, hay más gases, fermentación, dispepsia. Y eso depende, o sea, las alergias o las intolerancias varían de persona a persona. Ponerle a vos, ponerle harina de maíz, te puede dar acidez, malestar, hinchazón, no te va de cuerpo 2-3 días. Y a mí ponerle el maíz o un boriborí no me hace nada. Claro. Pero, o sea, cada persona difiere qué es lo que le da esa inflamación. Y hay que descubrir, ¿verdad? Hay personas que toman leche y no le pasa nada. Claro. Y hay otras personas que consumen un vaso de leche y tienen diarrea. Claro. Ahora, imaginémonos un ser humano en un equilibrio, ¿verdad? Gastrointestinal y en toda la parte del intestino y todo. Ese individuo no debería tener ni diarrea, ni estreñimiento, ni gases. Cuando una persona empieza a tener fermentación, gases, dispepsia, que no va bien de cuerpo, significa en una primera instancia que está alterada la parte digestiva, ¿verdad? Hay muchos casos de personas que se va al gastroenterólogo y le dicen no tenés nada. Hay otros casos de personas que tienen pólipos intestinales. Ahí a veces el colonproctólogo, el gastroenterólogo ya toma medidas o durante el proceso ya le suelen quitar los pólipos. Pero para mí cuando la persona ya empieza a tener molestias gástricas, significa que en una primera instancia ya está alterada su parte gástrica en cuanto, por ejemplo, come un asado y ya no digiere bien. Fíjate que el ser humano en una primera instancia siempre fue cazador y recolector y tipo la proteína animal podía digerir bien. Y ahí cuando la persona, yo ya veo que ponerle ya el asado ya no digiere bien la carne o ciertas proteínas animales,
ahí lo primero que hago es desparasitarlo y quitarle ciertos alimentos, ¿verdad? Claro. Obvio, se puede hacer un chequeo en conjunto con el gastroenterólogo Sí. y con ciertos chequeos, ¿verdad? Pero sí, ya hay que quitar los alimentos que suelen inflamar a la persona. No, es tan importante lo que estás diciendo, licenciado, porque es como que normalizamos El tener ese malestar. el tener malestar, el tener gases, el tener el estreñimiento o diarrea o lo que sea, o que de repente, no, eso lo me da acidez, ¿verdad? Pero ¿por qué te da acidez? Quiere decir que hay un desequilibrio. ¿Por qué vas a tener gases? Quiere decir que hay una inflamación. Hay muchos casos en ciertas personas, normalmente cuando el ser humano ya se va acercando hacia los 40, empieza a tener hipocloridria, o sea, su estómago empieza a producir poco ácido. Acordate que vos cuando vas a comer una proteína, un pollo, un pescado, un asado, esa carne, esa proteína tiene aminoácidos y vos necesitas un pH ácido para digerir bien esa proteína. Si esa persona tiene hipocloridria y a eso vos le agregás un omeprazol que baja también el pH, vos no estás mejorando el caso. Yo en ciertos pacientes que no tienen Helicobacter pylori y que no tienen ponerle una gastritis ulcerativa, le digo, probá antes de tu almuerzo o de tu asado un vaso de agua y ponerle una cucharada de vinagre orgánico de manzana. Tomate un 15 minutos antes de ir a hacer esa comida. Y si te pasa la acidez y vos lográs mejorar la digestión de ese asado, significa que estás con hipocloridria. Ahí que le hace, le mejora la acidez gástrica. Y se puede mejorar con estas estrategias, vamos a decirle, más caseras. Claro. Y un poco a lo mejor de algunas enzimas digestivas para que esa persona vaya reponiendo y también desparasitarle y también en algunos casos probióticos, ¿verdad? Licenciado, y esa, no sé si es creencia, si es mito o realidad, el tema de tomar limón al levantarse, agua con Si limón. es bueno o es malo. Si es bueno o malo, y si es cierto que acidifica la sangre, no sé qué sé yo. Para mí el tantas agua cosas. con limón es bueno. Es bueno en una persona que tiene el caso de hipocloridria. Acordate que el limón es un poquitito menos ácido que el vinagre de manzana, ¿verdad? El limón para mí es de mi agrado. Siempre y cuando la persona no tenga una gastritis ulcerativa. Claro. ¿Verdad? Si ahí la persona toma la agüita con limón o la agüita con vinagre y le cae peor, Ya. anda a visitar a tu gastroenterólogo de cabecera. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material que habla de la alimentación para disminuir esta inflamación. A ver. Alimentación para disminuir la inflamación. Consumir los alimentos lo más cercano posible a su estado natural. Para reconstruir un músculo se deben consumir más proteínas. Para energía elija carbohidratos complejos, como los presentes en frutas, verduras y granos integrales. Reduzca o elimine el consumo de los ácidos grasos omega 6, como el aceite de maíz y soja, y los alimentos procesados que se han elaborado con estos aceites. Utilice aceite de oliva. En caso de hígado graso, disminuir el consumo de carbohidratos y evitar las frutas. O sea que ese tema de cuando yo suelo explicar en redes sociales el tema de las frutas, siempre la gente te mira mal. Y yo siempre le explico que la fruta no es mala. El tema de la fruta es cuando una persona tiene hígado graso, lo que hay que quitar, porque la fructosa directo se almacena a nivel hepático. Acuérdense que cuando uno entrena, el carbohidrato se almacena en la masa muscular, glucógeno muscular, se va a la sangre, y también cuando ya está en el músculo, ya está en la sangre, está todo bien, se va al hígado, glucógeno hepático. La fructosa se almacena mucho más rápido en el hígado. En una persona que tiene hígado graso, el hígado graso no se produce por el consumo de grasas. Se produce por el consumo de carbohidratos, papa, batata, arroz, fideo, azúcar, miel, fruta, palito, rosquita, manzana, banana, o sea, la fruta es el tema. Entonces lo que hay que hacer en esa persona que tiene hígado graso es bajar los carbohidratos, cortar el alcohol, cortar la fruta. Y el hígado graso en una persona está haciendo dieta, está entrenando, tarda de 3 a 6 meses en mejorar. Y eso se mejora con la dieta, no es solo con tomar medicación. Y el hígado graso hay que tener cuidado si es que uno tiene hígado graso, porque si no se trata, eso puede derivar en un cáncer, licenciado, ¿verdad o no? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de hígado graso. Está el hígado graso alcohólico y hay el hígado graso no alcohólico. En el que es no alcohólico suele ser por exceso de carbohidratos, ¿verdad? Porque hay veces que hay gente que dice, ¿por qué yo tengo hígado graso y yo no tomo alcohol? Y ahí hay que bajar los carbohidratos, pues es por la dieta, ¿verdad? Claro. Ese cáncer, o sea, cuando una persona tiene hígado graso, tipo lo que
viene en una siguiente parte del hígado graso, es resistencia a la insulina. Cuando la insulina está alta, todo lo que sea crecimiento de tejido neoplásico, cáncer o lo que sea, siempre crece en un cuerpo que está con la insulina alta. Por eso es que una persona que tiene diabetes le es más fácil desarrollar las siguientes patologías que... Entonces, si vos tenés el hígado graso, hay que bajar ese hígado graso para que la insulina no suba. Y si la insulina está controlada, es un ambiente menos favorable para el crecimiento de algún cáncer. Bueno, licenciado, ahora yo quiero saber, ¿el colesterol es culpable o inocente? Necesito acá el mazo veredicto. para dar el veredicto. Para mí el colesterol es inocente. El colesterol es bueno para la formación de hormonas, es inocente porque el colesterol lo que hace es tipo ir a apagar incendios. Ahora, si vos tenés en cuenta de que el colesterol está elevado en una persona, hay que ver el porqué, si es por la dieta, si es por el hígado, si tiene hígado graso, qué tal están los otros valores que habíamos explicado, el triglicérido, el HDL, pero para mí es inocente. Porque si vos tenés un colesterol bajo, vos no podés formar hormonas. Y si vos tenés bajo las hormonas sexuales, si vos tenés bajo la testosterona, una persona está más cansada, tiene poco libido, amanece con menos disposición. Entonces, para mí el colesterol es bueno. El tema es contrarrestar y ver cómo están los otros valores, como el tema del triglicérido y también el tema de HDL, LDL y los lípidos totales, ¿verdad? Para mí es inocente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces concluimos en este juicio acá que iniciamos en este programa. Colesterol culpable o inocente. Inocente. Vamos al corte y volvemos ya. Consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos? Que el colesterol normalmente se forma en el hígado y que el triglicérido es prácticamente en un 100% exclusivamente de la dieta. Entonces, tipo el triglicérido vos podés controlar a través de la ingesta y el colesterol a veces hay casos puntuales que hay carga genética donde vos podés hacer una mejora en la dieta, pero igual el hígado sigue produciendo. Entonces, para hacer un paralelismo, el triglicérido vos podés controlar con la dieta, pero el colesterol no, totalmente. Perfecto. ¿Y el colesterol se puede controlar con ejercicio o es el triglicérido? ¿Cómo era la El cosa? triglicérido es el que vos podés controlar con dieta, ejercicio y bajando la cuestión del hígado graso. Ya, perfecto. Siguiente de consulta. ¿La diabetes influye en el colesterol? La diabetes directamente no, pero si es una persona que tiene diabetes y tiene resistencia a la insulina y tiene hígado graso, sí, teniendo hígado graso es más fácil de que la persona tenga el colesterol fuera de rango. Y el fuera de rango del colesterol no es solamente teniendo en cuenta los valores de 200 para arriba, sino en un paralelismo colesterol versus triglicéridos. Por ejemplo, que sea una proporción de 2:1. ¿Qué es 2:1? Que si vos tenés el colesterol en 200, esté máximo en 100 tu triglicérido. Ya, perfecto. Otra consultita, a ver, por favor. Teniendo en cuenta que los alimentos de origen vegetal no contienen colesterol, ¿los vegetarianos pueden tener complicaciones con los niveles de colesterol? Sí, un vegetariano puede tener problemas de colesterol. Primero porque todo lo que es, vamos a decirle, proteína vegetal, que vos comas tofu, que vos comas poroto, que comas lenteja, son proteínas vegetales que tienen en un cierto rango algo de carbohidratos. Y una persona que tiene una dieta vegetariana mal planteada puede tener hígado graso, y ese hígado graso también puede hacer de que el colesterol salga fuera de rango. Y hay vegetarianos que tienen resistencia a la insulina. No vaya a tener en cuenta de que solo porque no come carne, pollo, de que puede tener bajo el colesterol. Es más, yo ya tuve muchos pacientes que tienen los triglicéridos altos siendo vegetarianos. Qué increíble, ¿verdad? En una primera etapa, cuando una persona decide no comer carne o pollo, corta eso, pero pasa a comer
pasta, ¿entendés? Ñoqui, Claro. ravioles, tipo, alza los carbohidratos, pero todavía no tiene una dieta balanceada. ¿Cómo vos pillás si es un vegetariano que no hace bien todavía su dieta? Vos le preguntas si come lenteja, tofu, poroto y todo eso, y te dice que no. ¿Y qué es lo que hizo la persona? Cortó nomás proteína animal y pasó a levantar en su dieta carbohidratos a lo loco, vamos a decir. Claro, claro. Y un vegetariano que hace bien su dieta vegetariana, ¿puede tener colesterol muy bajo? Puede tener colesterol bajo y va a depender de muchos factores. Y eso también está mal, ¿verdad? Tener en O cuenta, sea, hace daño. tener en cuenta que un vegetariano o un vegano que tenga fuera de rango sus valores y que consuma la proteína vegetal, consuma tofu, lenteja, poroto, pero no esté aportando todavía el tema de frutos secos, aguacate, aceite de oliva, puede tener el colesterol bajo. Y hay que tener en cuenta también si tiene o no anemia. Porque hay muchos vegetarianos que tienen anemia porque todavía en una primera instancia no están consumiendo B12. Y la B12 solamente se obtiene de la carne animal. ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos hoy con el licenciado Hugo Cortázar? Terminó nuestro programa. Queremos agradecerte, licenciado, la presencia y te esperamos en un próximo programa. A las órdenes, Vivi. Siempre vamos a estar. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Caso cerrado. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.